Yo voy a presentar la experiencia del semillero de investigación en teatro y memoria histórica TIM. Es un semillero que funciona aquí como desde 2010. Ese semillero, digamos, recoge una larga tradición en el teatro histórico que se hace, digamos, no solo en el país, sino en el universo mundo, porque el teatro histórico, o la historia como fuente de personajes, conflictos, situaciones para el teatro, ha sido un recurso tradicional y los dramaturgos y los teatreros han recurrido a la historia desde siempre para nutrir su teatro. Bueno, nosotros lo que hacemos aquí en el semillero TIM es, a partir de reconocer eso, de darnos cuenta de esa rica posibilidad, establecer un semillero que es un mecanismo de documentación, pero también de investigación sobre algún tema en particular que le interesa a los estudiantes. Un semillero es un espacio que construyen, que se inventan, que crean y que definen principalmente los estudiantes. Claro, de acuerdo con unos docentes, pero es principalmente un espacio de los estudiantes, porque es más bien por fuera de la malla curricular, por fuera de las obligaciones académicas, es absolutamente voluntario. Se establecen unas actividades de investigación que conducen a unos resultados que entre nosotros son normalmente resultados de investigación-creación. Entonces este semillero se llama el TIM y, digamos, ha producido varias publicaciones y varios documentos teóricos. Uno de ellos es una investigación que se volvió libro, que yo hice, que se llama Vigencia del Teatro Histórico, que ustedes encuentran aquí en la biblioteca y que es un clásico de la literatura del tema, sobre el tema. Pero también hay algunas publicaciones en revistas como esta, que está en calle 14, que es la revista de la Facultad de Arte, revista indexada, de muy alto nivel y que está al alcance de ustedes. Ustedes pueden pedir un ejemplar de obsequio o encontrar ejemplares antiguos en la biblioteca. Produjo ya a la fecha, maestro Prada, 2 trabajos de grado, uno de Jonathan Camero y el otro de Ángela Verdugo, sobre la experiencia de uno de los montajes que salió del trabajo de ese semillero, desde la dramaturgia hasta la puesta en escena, en relación con un grupo independiente que se llama la Sala Vargas Tejada, y es el Hijo de las Dagas, que se presenta la otra semana allá en la Sala Vargas Tejada. Valga la publicidad. Hay 2 trabajos de grado sobre esa obra y está muy interesante. Entonces ese semillero ha producido varias cosas. Ha hecho teatro, las tablas de escena, pero también ha hecho radioteatro. Creemos que varios sustratos para la expresión del teatro de la historia son posibles. Uno de ellos, que nosotros transitamos con especial afecto, es el radioteatro. Hemos hecho 2 series de radioteatro. Una se llama La Rebelión de los Artesanos, y ustedes la encuentran en internet fácilmente, y la otra se llama Espejos de Agua. También la encuentran en internet y son espejos de agua, y son atractivas producciones del semillero TIM. Estos son actores que han pasado por la escena del TIM. Andrés Rodríguez nos acompañó en una de las primeras obras, que se llamó La Traición, que fue un trabajo sobre Tomás Cipriano de Mosquera, que produjo aquí entre nosotros 3, una trilogía bastante chévere, que se llamó así, La Traición. La intención de ese semillero es esta: formar grupos de creadores, investigadores y de espectadores que se relacionen con la memoria, orientados a la construcción de sociedad. Y eso es lo interesante de este semillero, que se orienta, se dirige a la sociedad directamente, es decir, no, la mediación académica nos sirve más bien de
acicate, de trampolín para llegar a nuestro público, y eso es interesante. La propaganda de la rebelión de los artesanos era sobre un momento de la historia del país que es el medio siglo XIX y José María Negro. Tenemos acuerdos de trabajo con grupos de investigación, como Estudios de la Voz y la Palabra, al cual pertenece este semillero. Aquí en la universidad, el esquema en que se organiza la investigación es ese. Hay grupos de investigación en los cuales se reúnen investigadores de distinta condición y semilleros de investigación que reúnen a docentes y estudiantes que se adscriben normalmente a los grupos de investigación. Pero tenemos también relaciones con emisoras comunitarias principalmente, no solo Viento Estéreo, sino varias otras emisoras comunitarias, con una compañía teatral que se llama Posada y Gutiérrez y es muy famosa. En mayo va a presentar nuevamente en asocio con la Vargas Tejada y con la universidad una obra también de teatro histórico que se llama La Opus Póstuma, que tiene un elenco estelar que ustedes van a conocer. Y además dio como resultado la creación de una sala de teatro independiente para la proyección de estos trabajos, que se llama la Sala Vargas Tejada, que ustedes pueden visitar en la temporada, en la primera temporada del año a partir de la próxima semana. Esa es la imagen publicitaria de Espejos de Agua. Ese era el semillero de hace 3 años. Algunos de los que están ahí, los más pollos, hoy se están graduando. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros buscamos, digamos, proyectar este trabajo, pero también buscamos que los egresados logren espacios para desarrollar su actividad de investigación y de creación y tengan algunas mínimas garantías laborales o garantías para desarrollar este trabajo. Es nuestra meta y esto tiene de alguna manera apoyo de la Universidad Distrital, esperamos que así sea. Esas son algunas actividades que hemos desarrollado. El trabajo de campo es una de las metodologías básicas de este semillero. Entonces nos inventamos viajes. Hemos hecho el viaje a Tolima, el viaje a Boyacá, estuvimos en Medellín hace 1 año o 2 años. Este año nos vamos a Popayán porque estamos trabajando sobre Francisco José de Caldas. Y el viaje, entendido como trabajo de campo, que implica una documentación, una preparación, un estudio previo, la ejecución misma y la obtención de unos resultados de ese trabajo de campo, es una herramienta pedagógica muy valiosa. Ahí se mencionan las actividades, entonces está muy pequeño, entonces ahí ya ustedes se enterarán si tienen interés de qué ha hecho el semillero TIM. Siguiente, por favor. Esa es un antecedente, una obra de referencia muy importante que se llama La Opus Póstuma, que se presenta en mayo. Ahí ven ustedes al profesor Paul, el profesor Araque, el profesor Convariza, la profesora Marta Guerrero y una egresada del programa que cuando entró a ese elenco era estudiante todavía, se llama María Fernanda Gómez y era del semillero TIM. Adelante, por favor. Muchas personas han apoyado este semillero, ahí ven ustedes algunos nombres que han participado de muy distintas maneras y con quienes estamos pues muy agradecidos y reconocemos especialmente. La Opus Póstuma, protagonista de la Opus Póstuma. Este proyecto responde a la necesidad de comprender el pasado, vinculando la experiencia personal a los acontecimientos históricos para que los individuos y comunidades que han vivido en muy diversas formas la historia de Colombia puedan interpretar su presente y proyectar un futuro. Vamos, el semillero y las actividades del Teatro de la Memoria Histórica se proyectan en relación con unos objetivos. Y el objetivo general del teatro de la historia pues es más o menos ese. Esa es una de las obras que representan la Vargas Tejada. Adelante, por favor.
Digamos que hoy sabemos que no hay una sola historia, sino que son múltiples historias que deben ser todas contadas y que de todas podemos tomar elementos para construir el teatro de la historia. El Hijo de las Dagas es una obra sobre Luis Vargas Tejada, dramaturgo colombiano, famoso, poeta, conspirador político contemporáneo de Bolívar, uno de los conspiradores septembrinos, el que el 25 de septiembre de 1828 intentó matar al libertador Bolívar. Entonces nosotros lo tomamos como referente y como punto de vista de un teatro activo en la sociedad y poderoso dramáticamente. Por eso la sala que construimos se llama La Vargas Tejada, y escribimos la obra piloto de ese teatro de la historia que se llama El Hijo de las Dagas. Es dramaturgia de Jonathan Camero, estudiante todavía hoy en proceso de grado de esta universidad, pero que cuando la escribió estaba como en sexto o en séptimo semestre de actuación. La obra es bien interesante, bien valiosa, se presenta a partir de la próxima semana en La Vargas Tejada. Para nosotros la historia es una posibilidad de mirar al otro, que es ejercicio indispensable para construir factores comunes de una sociedad y que es en verdad un ejercicio democrático. La siguiente, por favor. Una foto del Hijo de las Dagas. Y creemos que la historia, entendida como la búsqueda del otro, de la comprensión de lo otro, se parece al teatro y principalmente al teatro dramático, porque el conflicto, que es lo que da origen al teatro dramático, está en el otro. Usted se encuentra con el otro, aparece el conflicto, por lo tanto aparece el drama. Entonces nos parece que hay una comunidad entre la historia y el drama que es interesante. Estas son programaciones que hemos hecho en la Sala Vargas Tejada, del Teatro de la Historia. Entonces pensamos que este teatro debe tener una condición sostenible, porque es coherente con el hecho de que se plantee independiente, dramático y con vocación de público. Pero esto de lo sostenible tiene grandes implicaciones a la hora de hacer teatro. Entonces hay que verlo. Esa es la última obra del Teatro de la Historia de la Vargas Tejada en asocio con el TIM. Yuma la escribió Camilo Castro, estudiante actual, creo que está en quinto o en sexto semestre de dirección. Es un muchacho muy talentoso, un dramaturgo hoy con un potencial inmenso. La obra es bastante bella, sobre el río Magdalena, se va a presentar en la temporada de la Vargas, y entonces el asocio con la Vargas, la dramaturgia sale del TIM con apoyo de la Universidad Distrital del CIDC, que es el Centro de Investigación y Desarrollo Científico, y se establece este acuerdo con la Vargas Tejada, que la lleva a escena, la produce y la monta, y se está presentando hoy, digamos, en poblaciones ribereñas del Magdalena, y entra en temporada, y vamos a intentar hacer por lo menos unas 1000 presentaciones de esa obra, porque parece, digamos, que el país necesita un teatro presente y no un teatro para pequeños círculos de especialistas encerrados en sus torres de cristal, teatro que no sirve para mayor cosa. Es nuestra opinión. Adelante, por favor. El correlato de lo económico debe ser lo ético. Nosotros no queremos hacer un teatro para vender. Tenemos que vender el teatro que hacemos, pero es que mucho teatro se ha hecho para medrar en la noche del consumo y para nada más. Y ese teatro en realidad no vale la pena. La siguiente, por favor. Una imagen de Yuma, el río del país, donde actúa Jonathan Camero, estudiante en trabajo de grado de acá, y Alejandro Yabrudi, egresado ya de hace algunos años de este mismo programa.
Nuestra fortuna en realidad es el buen teatro que abreva en la inagotable historia del país. Esa foto es linda porque es de comienzos del siglo XX, no es como finales del siglo XIX, y muestra tres tipos de navegación en el río Magdalena. Al fondo ven el vapor, en la mitad ven un champán y aquí adelante ven una canoa. Durante muchos años el río fue transitado en estos tres modelos de navegación. Entonces nosotros creemos que hoy hay que orientar los instrumentos de este teatro independiente a contrapelo de las excitantes estéticas del consumo y que tendríamos que estar en alerta permanente con fuerzas que se mueven en nuestro interior más que con enemigos o archienemigos del exterior. El diseño básico de Yuma. La cultura de la novedad que trabaja infatigable por la banalización y el desecho que permiten la repetición de los ciclos de consumo. Estéticas de la insignificancia, del sinsentido, del entretenimiento, de la nimiedad, de la tersura y la belleza solo placentera, de la confesión y el exhibicionismo, son otros tantos cantos de sirena con los cuales nos parece que hay que estar alerta, que no generan un teatro que valga la pena. La foto de la canoa en el río Magdalena. El drama efectivamente puede ser el arte de la alteridad, de lo otro, de la mirada sobre el otro diferente de mí mismo. No el otro que habita en mí, sino el que habita en sí mismo. Un poco como nos enseña la historia. Un intento de desubjetivizar la mirada no vendría mal en este momento de crisis de la sociedad. Ver al otro en su diferencia es el origen del conflicto y de la resolución de los conflictos es de lo que trata el drama. El río del país, Yuma, Ángela Verdugo, también actriz en ese montaje, estudiante que acaba de graduarse de actuación aquí mismo. Y nuestra vocación de público, que se expresa bastante bien en la noción de pequeño formato. Pequeño formato diría un teatro móvil que permita el desempeño sostenible de un grupo de creadores independientes en una relación extendida en el tiempo y en la geografía, en diálogo con un público amplio, pero no masificado, que comparta los referentes y pueda usarlos para construir sociedad. Uno de los montajes de la Vargas Tejada, basado en la obra de Jean Cocteau, La voz humana, se va a presentar también en la temporada. Y este es un teatro de bajo costo y alta calidad que favorezca la lectura del público sin recurrir al placer autocontemplativo ni al engaño de la banalidad. Un teatro que lleve al diálogo, a la crítica, a la acción, a través de un divertir la mirada por el camino de la memoria histórica. Nuestros espectadores, hemos tenido un número sorprendente de espectadores en una pequeña sala en la que no caben sino 40, pero que ha hecho sucesivas temporadas desde hace 2 años y medio y que sigue haciéndolas, se sostiene milagrosamente, pero se sostiene. Y la próxima semana empezamos temporada, vamos a estar un mes en temporada, ahí lo esperamos. Se acabó el tiempo y acabamos de